Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, The Global Latin American Bank. Arcos Dorados, la mayor franquicia de McDonald's del mundo y una de las mejores empresas para trabajar en América Latina. Diario de Miami Herald, miamiherald.com, el nuevo herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Mercado de Dinero, el periódico que defiende a los consumidores, apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Dentro de muy poco, el 7 de octubre, se van a realizar las elecciones presidenciales en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez tratará de ser reelecto para un nuevo periodo de 6 años hasta el 2019. Pero esta vez se va a enfrentar a una oposición unida, encabezada por el gobernador Enrique Capriles Radonsky, un hombre de 40 años que está dando la sorpresa con su ascenso en las encuestas en la recta final de la campaña. Pero la gran pregunta es si el presidente Chávez, con todo el aparato estatal, el dinero y las cadenas nacionales de televisión, puede perder estas elecciones. Y la otra gran pregunta es, en caso de que gane Capriles, si Chávez aceptaría su derrota y si los jefes militares, que se han proclamado socialistas y casados con el modelo chavista, aceptarían una victoria de la oposición. Hoy le vamos a preguntar todo esto y mucho más al candidato de la oposición unida, Enrique Capriles. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con expertos de todo el continente y con un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Desde Caracas, en Venezuela, vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocas horas al candidato opositor Enrique Capriles. Desde allí, desde Caracas, también nos va a acompañar más adelante en el programa Vicente Díaz, presidente de la Comisión de Participación Política del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el organismo oficial que es el responsable de la transparencia de este proceso electoral. Desde Costa Rica nos va a acompañar el doctor Daniel Sobato, director regional para América Latina de IDEA, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral Internacional, una organización no gubernamental con sede en Estocolmo, en Suecia. Y aquí, en nuestros estudios, vamos a tener al periodista y escritor Carlos Alberto Montaner, autor de varios libros, una novela excelente, la última, por cierto, La mujer del coronel, y un artículo que escribió llamado La trampa que se avecina, donde alerta sobre un posible fraude electoral en Venezuela. Hemos invitado también a varios funcionarios del gobierno de Venezuela, incluyendo al vicepresidente Elías Jawá, al ministro de Información Andrés Izarra y varios otros altos funcionarios, pero bueno, ninguno pudo o quiso venir o mandar un representante. Es una lástima, pero bueno, siempre están invitados a venir a este programa. Vamos directamente a la entrevista que le hicimos a Enrique Capriles. Veamos. Candidato Enrique Capriles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enrique Capriles, casi todas las encuestas muestran que el presidente Chávez está ganando por entre 5 y 15 puntos porcentuales en las encuestas si las elecciones fueran hoy. ¿Cómo espera usted ganar las elecciones del 7 de octubre? Bueno, Andrés, un placer en saludarte, a saludar a toda tu audiencia. Mira, nosotros hoy en nuestra Venezuela tenemos encuestas para todos los gustos. El gobierno tiene sus encuestas, nosotros tenemos nuestras encuestas. Esto además para mí es una historia que se repite. No es la primera vez que me ha tocado lidiar con encuestas fabricadas del gobierno diciendo que no vamos a ganar. Así fue cuando gané las elecciones para gobernador, con los mismos voceros, las mismas encuestadoras. Ganamos las elecciones por 7 puntos, además no fue una elección cerrada. Igual pasó en las elecciones parlamentarias, donde los mismos encuestadores decían
que nosotros íbamos a tener 20 diputados, tuvimos 67 diputados, pero no solamente el número de diputados, ganamos en la votación nacional en el país, es decir, superamos, nosotros terminamos con un 52%, el gobierno con 48%. Esos mismos voceros y esas mismas encuestadoras decían que eso era imposible de lograr. Y también en el proceso de primaria tocó, que fue el más reciente, me tocó lidiar con una situación similar. Primero dijeron que no iba a haber primaria, segundo dijeron que las elecciones primarias solamente iban a participar 500,000 personas, que era imposible que votaran más personas que esa. Votaron 3.100.000 venezolanos, récord en el mundo además de participación en un proceso como este, e incluso esas mismas encuestadoras decían que yo no iba a ganar, o que en el caso de ganar iba a ser un resultado muy cerrado, muy ajustado. Gané por 34% de diferencia, es decir, más que dupliqué al segundo lugar. Entonces, oye Andrés, yo creo en las encuestas donde nunca se han equivocado, donde dicen claramente que estamos encaminados a un triunfo el 7 de octubre. Estoy concentrado en eso, nunca he perdido un proceso electoral, no nos metimos en esto para no llegar a la meta, sino todo lo contrario, sino para permitirnos cerrar esta etapa de 14 años en el poder de la actual gestión de gobierno y abrir una etapa de progreso, de futuro para todos los venezolanos. Yo tengo absoluta confianza de que se va a obtener la victoria. Tú, con el tema de las encuestas, el gobierno tiene, creo yo, hoy 3 encuestadoras que lo darán como ganador. Nosotros podemos tener hoy 4 encuestadoras que nos dan 4 o 5 encuestas que nos pueden dar ganadores y al final se resume a quién usted le quiere creer. Yo le creo al que nunca se ha equivocado en un resultado electoral, y esa proyección va hacia un triunfo que no va a ser, en nuestra opinión, un triunfo muy, digamos, por un pequeño margen. Yo lo he dicho en otras oportunidades y estamos encaminados hacia eso, que podemos ganar las elecciones con más de 1 millón de votos de diferencia. Podemos hablar de 10 puntos porcentuales incluso, que pudiera ser la diferencia del proceso electoral del 7 de octubre. Eso que ha tratado de sembrar el gobierno para doblegarnos, para que nuestro elector no se movilice, para tratar de hacernos creer, es parte de la misma historia que hemos tenido que lidiar durante los últimos años, y los últimos 4 procesos electorales demuestran cuál es la realidad. 2 han sido para el gobierno, 2 han sido para nosotros, y en ninguno ha habido una diferencia de más de 10%. Vamos al 5.º proceso, el más importante, decisivo además para el futuro, y yo tengo fe y confianza en que la inmensa mayoría de los venezolanos saben que podemos tener un mejor país y están en la búsqueda de ese mejor país. Pero, candidato Capriles, ¿cómo puede usted ganarle a un presidente que se ha beneficiado de la mayor bonanza petrolera de la historia reciente de Venezuela, que está regalando dinero a diestra y siniestra? ¿Y cómo puede ganarle a un presidente que controla casi todos los medios de difusión, sobre todo la televisión? Según el grupo independiente Espacio Público, el presidente Chávez ha hecho más de 2.300 cadenas de televisión desde que asumió el poder. O sea, más de 2 cadenas nacionales por semana de varias horas cada una. Y a usted, según leí, solo le corresponden 3 minutos diarios de televisión. Hoy en día, en que nuestras democracias, para bien o para mal, gana el que tiene más acceso a la televisión, ¿cómo puede ganar usted en esas condiciones? Andrés, como David le ganó a Goliat. Yo soy David y el adversario es Goliat. David no tuvo miedo, David tenía la razón y David supo utilizar su arma. Nuestra arma es el voto. En efecto, yo estoy enfrentando todos los recursos del Estado, todos los fondos públicos, todo lo que significa el ingreso petrolero. Estamos enfrentando eso, pero a pesar de toda la bonanza petrolera, después de 14 años el gobierno no tiene mayores resultados que exhibir. Y el gobierno nunca se había enfrentado, digamos, a un nuevo liderazgo, a una visión distinta de hacer la política, a un proyecto de futuro que no tiene la mirada puesta en el pasado, lo que quiere decir que es una pelea entre también, yo diría una lucha entre un pitcher que tiene el brazo cansado y un pitcher que tiene el brazo fresco. El pitcher perdió el plato, ya el pitcher no encuentra la goma, ya el pitcher le hacen carrera y los venezolanos queremos ganar el juego.
Lo que quiero decirte, Andrés, más allá de los regalos, más allá de todo el ingreso petrolero, nuestra Venezuela hoy no está, pudiera estar mucho mejor, y nuestra Venezuela hoy no está gozando nuestro pueblo de esa bonanza. Somos el país que tiene los índices de violencia más altos del planeta, somos un país que tiene la inflación más alta de nuestra América, somos un país que tenemos más de 6 millones de venezolanos sin un empleo con calidad, unos con un empleo informal, que no significa tener seguridad social, que no significa estabilidad, y más de, bueno, y otros dentro de esos 6 millones, otros que están desempleados, que no tienen ningún tipo de ingreso. Lo que quiero con esto decir que a pesar de la bonanza petrolera no se crean nuevas oportunidades ni nuevos empleos en nuestro país. Hoy somos un país que importa alrededor del 80% de los alimentos, hoy somos un país donde la producción nacional ha caído, hoy somos un país que está viviendo grandes dificultades en los servicios públicos, llámese la electricidad, el agua, la situación de nuestra vialidad, la situación del transporte público. Entonces la bonanza petrolera ha servido para el gobierno para desarrollar algunos programas sociales que en todo momento yo he planteado mejorar, fortalecer, pero eso no es suficiente. Para poder tener progreso no es suficiente un programa social del Estado. Hay que generar otras condiciones que le permitan al país desarrollarse, generar empleo, y eso es lo que le da tranquilidad a los venezolanos. Entonces, cuando tú dices cómo ganar, ya hemos ganado. No es cierto que el gobierno nunca ha perdido un proceso electoral. La última elección que hubo en nuestra Venezuela la perdió el gobierno. Y enfrentamos no fue a candidatos que iban a la Asamblea Nacional, porque todos los procesos electorales al final a quien se termina enfrentando es al candidato del gobierno, al actual presidente de la República. Todos los procesos electorales en los que yo he ganado, le he ganado al actual jefe del gobierno venezolano, lo que quiere decir que hay ejemplos de victorias, y las elecciones se ganan cuando se tienen los votos, pero también cuando se tiene la defensa, la organización de esa voluntad popular. Y estamos preparándonos para ese día, para tener desplegado todo un equipo para cuidar y defender los votos de los venezolanos. Pero vuelvo a lo anterior, candidato Capriles. Hoy día, nos guste o no nos guste, la televisión es clave para ganar elecciones. Después de que la cadena RCTV, una de las dos principales cadenas independientes más grandes, más históricas de Venezuela, fue cerrada hace unos años, ¿hay equidad en los noticieros de televisión? Por ejemplo, Venevisión, la principal cadena privada hoy día, ¿le da lugar, le da tiempo? ¿Hay lugar para la oposición? Sí me dan, Andrés, claro que sí. Por eso el gobierno apela a la cadena, Andrés. El gobierno apela a la cadena para que tratar de tapar ese espacio que yo tengo. Porque los noticieros dan espacio en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que para el gobierno, que no tenemos un candidato del gobierno que no recorre el país, que no visita los pueblos. Y ahí es donde te quiero decir, Andrés, las elecciones se ganan allí, en el terreno. Las elecciones no se ganan detrás de una cámara de televisión. Es importante en los medios, pero no es suficiente. Y eso va a quedar, ya tú vas a ver cómo eso va a quedar demostrado el 7 de octubre. Los venezolanos nos gusta que nuestros líderes nos visiten, nos escuchen personalmente. No nos gustan gobiernos de pura televisión, que es lo que hoy tenemos en nuestra Venezuela. Y después, Andrés, cadenas y cadenas para repetirnos el mismo cuento de hace 14 años, que los venezolanos estamos cansados de escuchar las mismas promesas que venimos escuchando durante los últimos 14 años. Un discurso, en mi manera de ver las cosas, absolutamente desgastado, con una mirada puesta hacia el pasado. Un discurso que no tiene nada nuevo que ofrecer. Y el país, los venezolanos, un país joven como Venezuela, está en la búsqueda de algo nuevo, de algo mucho mejor a lo que tenemos hoy, porque los venezolanos saben que podemos estar mucho mejor. Nos están pidiendo un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el candidato opositor Enrique Capriles cuando le preguntamos sobre las especulaciones de algunos analistas de que el gobierno podría estar fraguando un fraude electoral en las elecciones del 7 de octubre. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista que le hicimos al candidato opositor de Venezuela, Enrique Capriles Radonsky. Vamos a ver lo que nos dijo el candidato opositor sobre las especulaciones de que el gobierno podría estar preparando un fraude en las elecciones del 7 de octubre que hicieron algunos analistas y algunos críticos del gobierno. Veamos lo que nos dijo el candidato opositor. Candidato Enrique Capriles, hace pocas semanas Carlos Alberto Montaner, uno de los columnistas y escritores más conocidos y más reconocidos de América Latina, escribió una columna titulada La trampa que se avecina en Venezuela. Y ahí cita a un asesor político venezolano diciendo que hay 2 millones de votantes virtuales, o sea, inexistentes en el padrón electoral, y que por lo tanto el gobierno, según él, puede distribuirlos a su antojo en la noche de las elecciones. ¿Es cierto eso? ¿Puede haber un fraude electrónico? Mira, Andrés, con todo respeto a quienes puedan expresar sus opiniones y tener una visión distinta, si algo estamos nosotros trabajando, y no de hace 2 días, es todo lo que corresponde a la vigilancia del proceso electoral. Las auditorías de registro, las auditorías de las máquinas, que va a ser justamente la fecha todavía no llega de acuerdo al cronograma que ha sido establecido. Estamos montados en eso. Si no, yo no fuera gobernador, Andrés. A mí no me regalaron la gobernación. Yo gobierno el segundo estado en población del país, pero probablemente el estado políticamente más importante de nuestra Venezuela, donde parte de la ciudad capital forma parte del estado Miranda, donde yo soy gobernador, donde derroté además a la persona que tenía más poder después del hoy jefe de estado, que tenía más poder económico, poder político, todo, y lo derroté. Y lo derroté no porque me regalaron las elecciones, sino porque me organicé para defender y cuidar y defender la voluntad popular. Esa es la clave. Ahora, este va a ser un proceso difícil en términos de la realización del proceso, porque el gobierno siempre trata de apelar a la violencia. Yo espero que ese día triunfe la paz y el espíritu democrático de los venezolanos, y que más bien esos episodios que el gobierno trata de generar violencia reciban el rechazo de la inmensa mayoría de los venezolanos, que eso sea una razón más también para votar por una opción de futuro y progreso que yo lidero. Entonces, mira, Andrés, ahí están las evidencias de que cuando se organiza y se tienen los votos, se gana. Pero Enrique Capriles, candidato Capriles, los que temen un fraude dicen que el gobierno no ha aceptado observadores internacionales independientes, que solo habrá observadores de UNASUR, donde están muchos países amigos del gobierno de Venezuela o que le deben favores al gobierno de Venezuela, pero no va a estar ni la OEA, ni el Centro Carter, ni ningún grupo no compuesto de países que de alguna manera tienen buenas relaciones con el gobierno de Chávez. ¿Qué monitoreo creíble habrá de las elecciones? Mira, la observación en efecto, porque aquí hay un desequilibrio institucional. Yo estoy dando una lucha en la calle con los electores y tenemos que lidiar con los desequilibrios institucionales. Yo no quiero para nada que se piense que estamos hablando de un proceso donde están dadas todas las condiciones en igualdad para ambas partes. Pero eso es parte de lo que de la lucha que estamos dando en Venezuela. Es lidiar con desequilibrios institucionales y es vencer por la vía de los votos, por la vía de la voluntad popular, vencer un sistema totalmente desequilibrado. Esa es la apuesta que nosotros hicimos, Andrés, y esa es la apuesta que yo hice. Yo con votos voy a vencer un gobierno que controla instituciones y que juega sucio, pero yo he demostrado a lo largo de mi carrera, de mi trayectoria, que cuando se organiza, cuando uno se monta en la realización del proceso, cuando se tiene la voluntad, me refiero, la mayoría de este lado, usted vence a los desequilibrios y a las trampas que el gobierno y las zancadillas que el gobierno pretenda colocar. Bueno, la observación internacional, en efecto, ahora es por expresa invitación del Poder Electoral venezolano. El Poder Electoral venezolano lo limitó a la UNASUR, y bueno, yo ahí también, yo no me pondría a decir que toda esa observación puede estar sesgada. Yo creo que el gobierno actual en Venezuela, que tanto habla del Mercosur, se le olvidan las cláusulas democráticas que hay en el Mercosur y cree que a la hora de una aventura
países donde pues se quiere que se fortalezca la democracia, que tienen cláusula democrática, acompañarían una aventura del gobierno venezolano en pretender desconocer la voluntad popular. Yo quiero insistir, Andrés, el proceso electoral depende de nosotros los venezolanos. La observación es muy importante para que existan ojos que vean la realización del proceso y pudieran advertir de cualquier vicio en el desarrollo del proceso. Eso no lo vamos a tener, no quiere decir que con eso va a fallar lo que nosotros estamos haciendo. Quisiéramos más apoyo, más ayuda, más transparencia, pero eso es parte de lo que tenemos que lidiar con el gobierno que tenemos. Ahora, el proceso sigue dependiendo de nosotros, no depende de la observación internacional, a la cual también nosotros tenemos acceso y estaremos dándole la información de lo que es el desarrollo del proceso. Yo creo que el gobierno venezolano se equivoca si cree que algunos van a acompañar su aventura. De repente contará con unos poquitos. Yo no creo que en nuestra América Latina la mayoría de los países acompañen alguna aventura o algún tratar de darle un golpe a la mesa o tratar de desconocer la voluntad popular que se va a expresar en Venezuela el próximo 7 de octubre. Candidato Enrique Capriles, el presidente Chávez ha dicho que es imposible que gane la oposición. Si usted llega a ganar las elecciones, ¿cree que hay alguna posibilidad de que el presidente Chávez acepte su derrota? Bueno, la verdad que sus opiniones nunca vamos a escuchar algo distinto. Una persona que lleva 14 años en el poder, que cree que el país está a su servicio, nunca vamos a escuchar una declaración distinta a esa, o amenazas, o insultos. Yo digo que ahora lo único nuevo que propone el gobierno y su candidato a los venezolanos son insultos nuevos que antes no habíamos escuchado. Pero las amenazas, la intimidación, el mismo mensaje de la guerra, me tocó lidiarlo a mí como candidato a gobernador, donde el candidato del gobierno decía que iba a haber caos, que iba a haber guerra en el Estado si yo ganaba, nada más lejos de la verdad. Y estos años han demostrado más bien cómo se puede gobernar para todos y cómo un Estado haciendo las cosas bien avanza. Esa es mi aspiración para toda nuestra Venezuela. Entonces, esto no es un capricho si él quiere o no quiere, es quién tiene los votos. Y si yo tengo la mayoría de los votos, como aspiro a tenerlos, bueno, el 7 de octubre, quiera o no quiera, tendrá que reconocer los resultados. Si va a colocarme la banda, si va a salir, ya eso es, a mí me parece que no tiene ningún interés. Eso no son, a mí lo que me interesa es que este país salga adelante, a mí lo que me interesa es solucionar los problemas de los venezolanos, a mí lo que me interesa es que nuestra Venezuela entre en una etapa de paz, de desmontar la violencia, de generar mucho empleo, de resolver los grandes problemas que hay que resolver en el país, de dejar de regalar los recursos del petróleo venezolano, regalarlo a otros países para hacer política en otros países, sino dedicarnos a nuestra Venezuela, que es yo quiero ser líder de Venezuela, no líder del mundo. Carlos Alberto, tú escribiste una columna en el Nuevo Herald hace 2 semanas diciendo se avecina un fraude. Decías que hay 2 millones de votantes fantasmas virtuales y que el gobierno puede jugar con eso la noche de las elecciones para ponerlos donde quiere y ganar. ¿Tú crees realmente que hay una posibilidad muy seria de un fraude electrónico? Bueno, yo actuaba y escribía bajo la influencia de unas lecturas que parecían o son muy serias, ¿no? Una revista que se llama Estadística Matemática, muy importante en los Estados Unidos, que tenía varios artículos, 6 artículos de expertos que decían que en el 2004 había habido un fraude muy importante y que el fraude había sido de carácter electrónico. También escribía bajo la influencia, yo creo que de alguien que sabe mucho del tema, que es Eric Ekvall, un asesor político que está lleno de buenas intenciones y que cree que eso es posible. Ahora bien, ante los argumentos de la oposición, ante los argumentos de Capriles, los argumentos de Ramón Guillermo Aveledo y de tantas personas que son expertos en el tema, que me dicen que eso no va a ser posible porque en cada mesa va a haber unas personas que van a impedir que se produzca cualquier tipo de fraude. Bueno, pues a mí me parece que lo más razonable es aceptar el argumento de que el fraude es previo a la elección. El fraude está en todo eso que se ha denunciado a lo largo de este programa, es decir, en el ventajismo del gobierno, en la intimidación de los electores. ¿Tú crees que Capriles no puede ganar? Yo creo que sí puede ganar, yo creo que Capriles tiene más votos que Chávez. Además, esa sociedad está partida desde hace 14 años en el 50% y hay
un fragmento de lo que llamaban allí ninis, es decir, gente que ni eran una cosa ni eran la otra, y esas personas han ido basculando de una manera, yo creo que masiva, hacia el campo de Capriles, y tienen, después de 14 años de fracaso, después de haber recibido la mayor cantidad de dólares de la historia de ese país, el desastre que es la Venezuela actual explica por qué los electores van a respaldar, incluso los electores más pobres, porque esa es otra cosa muy importante. Ahí no se puede ganar si tú no tienes un apoyo importante de los sectores D y E. Y una parte sustancial de esos sectores D y E, que son los sectores más pobres del país, están apoyando hoy en día a Capriles. Yo sí creo que va a ganar. Licenciado Vicente Díaz, en Caracas, usted está ahí, en el centro donde se están monitoreando y donde se están organizando estas elecciones, el Consejo Nacional Electoral. Nadie como usted para decirnos, ¿es posible un fraude? No es posible un fraude electrónico ni un fraude de ninguna naturaleza si entendemos como fraude el cambiar votos o alterar la voluntad del elector o no contabilizar los votos de los electores. En Venezuela, el 7 de octubre, el pueblo venezolano se va a expresar y su voluntad va a ser contabilizada y su voluntad va a ser considerada de manera absoluta, de manera pulcra, de manera que garantice que el presidente que va a regir los destinos de Venezuela para el próximo periodo constitucional es un presidente electo por la voluntad del pueblo. Ahora, el hecho de que en Venezuela no sea posible un fraude electrónico no quiere decir que la campaña electoral haya sido justa. La campaña electoral que se ha venido desarrollando en Venezuela es una campaña con un profundo desequilibrio que, bueno, en reiteradas oportunidades yo he manifestado y denunciado, y que tiene que ver con el hecho de que en Venezuela se permite que todo lo que es defensa de la obra de gobierno esté excluido de la normativa electoral, mientras que todo lo que es crítica a la obra de gobierno está restringido por la normativa electoral. Y eso pone a que la opción que representa el candidato oficial tenga posibilidad prácticamente infinita de hacer difusión por obra de gobierno, mientras que quienes adversen al candidato oficial están restringidos a un máximo de 3 minutos diarios. De manera que es una campaña... Licenciado Díaz, nos están pidiendo un corte y le agradecemos muchísimo su participación. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el candidato opositor Enrique Capriles cuando le preguntamos sobre las acusaciones del presidente Chávez de que él es un candidato de la burguesía y del imperialismo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista con el candidato opositor de Venezuela, Enrique Capriles. Vamos a ver lo que nos dijo Capriles cuando le preguntamos sobre las acusaciones diarias del presidente Chávez, de que él es el candidato de la burguesía y el imperialismo. Veamos lo que nos dijo. Candidato Enrique Capriles, el presidente Chávez dice que usted es el candidato de la burguesía y del imperialismo y que usted es un fascista. ¿Qué responde usted a esas acusaciones? Para nada, Andrés, pero imagínate que el candidato del gobierno, imagínate tú, Andrés, que ha llegado a decir, que dice cualquier cosa, porque definitivamente las propuestas y escucharle solucionan los problemas de los venezolanos después de 14 años de gobierno, por lo visto se agotaron esas ideas y se apela al insulto, a la descalificación. Ha llegado a decir, Andrés, que yo soy nazista. Imagínate tú, y tildar a mi familia de nazista. Yo no sé si tú sabes, Andrés, que yo soy nieto de sobrevivientes del Holocausto. Mi abuela estuvo en el gueto de Varsovia. Mis bisabuelos, por parte de madre, tanto mis bisabuelos por parte de abuelo como abuela, los 4 fueron asesinados en un campo de concentración por los nazis. Es decir, yo llevo en mi sangre la persecución del nazismo y vi muchas veces llorar a mi abuela, que vivió la Segunda Guerra, que sobrevivió al
que estuvo 20 meses en un sótano, la vi llorar recordando aquella situación tan terrible que le tocó vivir al mundo. Entonces, imagínate lo lamentable de las descalificaciones que uno tiene que escuchar, que hasta eso sean capaces de decir. Yo no me considero, yo he sido una persona que tengo una trayectoria, Andrés. He sido diputado, he sido alcalde, he sido gobernador. Soy el gobernador que invierte más recursos en educación de toda nuestra Venezuela. ¿Qué más social, qué más humano que la educación? ¿Qué más progresista que la educación? Ahí está mi obra. Con los hechos me conocerán las personas. Y por más que traten de la guerra sucia y tildar y decir cualquier cosa, los hechos no los pueden tapar. Yo vengo además de una familia de trabajo. Yo vengo de una familia de unos abuelos que llegaron a Venezuela sin nada, que llegaron con una maleta de ropa a trabajar por este país. Lo que yo creo que le duele al candidato al gobierno, que hayan personas que trabajaron, que se esforzaron y que llegaron a tener, digamos, un trabajo que les permitiera a su familia recibir educación, formación y tener, pues bueno, la posibilidad de hablar de eso sin tener que deberle nada a nadie. De ahí es donde vengo yo. Así que esas descalificaciones, esos insultos, para nada me siento aludido. Lamento por los venezolanos que tengan que escuchar este tipo de cosas, porque las campañas deberían ser para debatir ideas, para debatir proyectos de país, para debatir visiones sobre las soluciones a los problemas y no para escuchar insultos personales y descalificación. Pero a eso es lo que el candidato del gobierno nos tiene sometido durante los últimos años, y eso es lo que también va a quedar atrás en nuestra Venezuela a partir del 7 de octubre. Si usted gana, ¿qué cambiaría en la política nacional y en la política internacional de Venezuela? Mira, yo creo, y lo he dicho muchas veces, en que tenemos un ejemplo muy cercano de nuestra Venezuela, de un modelo exitoso: Brasil. Brasil entendió que el Estado tiene un rol que cumplir y el sector privado tiene un rol que cumplir, y construir un modelo que tenga profundo acento en lo social, profundo acento en la superación de la pobreza, en la lucha contra la pobreza. Ahí está Brasil, cómo Brasil logró generar 16 millones de empleos, cómo Brasil logró que 20 millones de brasileros salieran de la pobreza. Así que este modelo estatista, este modelo del Estado querer ser dueño de todo, este modelo burocrático que tenemos de trabas para la inversión, de trabas para el desarrollo de las ideas de los venezolanos, ese modelo va a quedar atrás. Yo invito a los venezolanos a construir un modelo donde el esfuerzo público y el esfuerzo privado trabajen en equipo, donde el esfuerzo privado genere progreso, ayude a generar oportunidad, y donde el esfuerzo privado entienda la responsabilidad social que hay con la población, de que el crecimiento sea un crecimiento con equidad, un crecimiento que apunte hacia lo social, porque en la medida que reducimos la desigualdad tenemos un mejor país, tenemos una mejor vida los venezolanos, y de eso se trata. En materia de política internacional lo he dicho muy claro: Venezuela no va a ser financista de proyectos de otros países, ni modelos de otros países. Nuestra Venezuela, los recursos del petróleo serán invertidos en Venezuela, para el desarrollo de nuestra Venezuela. No vamos a regalar ni una gota de nuestro petróleo a otros países, ni vamos a estar utilizando los recursos petroleros para estar haciendo lobby internacional y tratando de ganar simpatías en otros países. Y los países con los que queremos fortalecer nuestras relaciones son países donde haya democracia, países donde haya respeto a los derechos humanos, países que tengan compromiso con lo social, con la superación de la pobreza, pero con profundo respeto a los derechos humanos. Venezuela, que ahora se genera todo un debate con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que significa allí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que Venezuela quiere separarse, todo lo que está pasando. Yo lo he dicho, Venezuela con el gobierno del progreso que esperamos iniciar a partir del 10 de enero del año 2013, todas las instancias internacionales que velan por los derechos humanos, Venezuela va a estar allí, porque la Constitución, los tratados internacionales, todo lo que significan esas instancias internacionales es para ponerle límites a quienes ejercen el poder. No es para que el que tiene poder quiera tener cada día más poder. Para eso existe una Constitución y para eso se suscriben tratados en materia de derechos humanos. Candidato Enrique Capriles, ¿hay
muchos venezolanos que temen, si usted ganara las elecciones, lo que ellos llaman un escenario egipcio, o sea, que los militares tomen el poder. El actual ministro de Defensa, el general Henry Rangel Silva, ha dicho que las Fuerzas Armadas venezolanas están casadas, esas son sus palabras, con el proyecto chavista. Y bueno, tanto él como muchos otros militares venezolanos han sido señalados como cómplices de los carteles del narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Usted cree que si usted gana las elecciones, lo dejarían asumir el poder? Andrés, nosotros no podemos meter a todos los miembros de una institución tan grande en un mismo saco. Nuestra Fuerza Armada, mi visión, comprometida con la democracia, comprometida con la Constitución, la inmensa mayoría. Hemos escuchado voces de algunos aduladores, de algunos que para poder tener posiciones adulan, porque además el candidato del gobierno le encanta que lo adulen, cree que, bueno, eso es un poquito aquí este proyecto personalista con el cual hemos tenido que lidiar, un proyecto absolutamente tratado de construir en la imagen de una persona y hacernos creer que el futuro de nuestra Venezuela depende de la suerte de una persona. El futuro de Venezuela depende de lo que hagamos cada venezolano y de que cada venezolano sintamos como propio nuestro país, y hacia allá vamos, a sentirnos todo parte de la construcción de una mejor Venezuela. Cuando yo oigo esas voces, bueno, yo honestamente sé cuál es la intención, para nada me intimidan. Yo creo que la inmensa mayoría está comprometido con el país, con los venezolanos, con la democracia, y eso es lo que se va a imponer el 7 de octubre. Así como hay voces que trascienden, que se escuchan a través de los medios con ese tipo de declaraciones, tenemos voces a lo interno que no salen a través de los medios, que dicen que están absolutamente restiados, que tienen posiciones de comando, que son tenientes coroneles, que son comandantes de tropa. No me estoy refiriendo a altos funcionarios, me refiero a generales, sino me refiero a los que están en las posiciones intermedias, que dicen que ellos están con el proceso electoral venezolano y con lo que decidan los venezolanos. Y esa es la clave para lo que tenemos que lograr en el futuro. Quienes tengan responsabilidad en hechos de corrupción, en hechos de vinculaciones en narcotráfico, les corresponderá a la justicia hacer justicia con respecto a eso. Yo no pretendo, Andrés, si yo quiero cambiar un gobierno que controla las instituciones, no aspiro a ser un presidente que venga también a controlar las instituciones. No me voy a poner ese traje. Yo creo en un país donde las instituciones sean independientes, donde el Poder Judicial funcione y donde el jefe de Estado le dé apoyo al Poder Judicial para que cada día pueda funcionar mejor, pero no secuestrarlo para un partido político. Eso es parte de lo que tiene que quedar atrás en la Venezuela que esperamos construir a partir del 10 de enero del año 2013, cuando tomemos posesión de la presidencia. Nos están pidiendo un corte y cuando volvamos vamos a analizar el tema de hoy. ¿Puede perder Chávez en las elecciones del 7 de octubre o no? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando las elecciones que se avecinan en Venezuela el 7 de octubre y si puede perder el presidente Chávez, si hay una posibilidad de eso. Vamos a Costa Rica, donde está el doctor Daniel Sobato, de IDEA Internacional. Ellos, con el Wilson Center de Washington, acaban de sacar un informe sobre las condiciones de las elecciones del 7 de octubre en Venezuela. Doctor Sobato, ¿va a haber elecciones limpias o no? Bueno, no podemos decir si va a haber elecciones limpias o no, Andrés. Lo que el informe elaborado por Arriagada y Goldenberg establecen es que estas elecciones tienen aspectos positivos, como son un muy buen sistema electoral desde el punto de vista técnico, y tienen elementos negativos, como los que veníamos escuchando en los análisis previos, que son la falta de condiciones de equidad en la competencia electoral, una aguda polarización, y a su vez un desequilibrio muy marcado en la utilización de recursos del Estado en favor
del presidente Chávez. Pero entonces, doctor Sobato, ¿usted está de acuerdo con lo que decía Vicente Díaz del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que un fraude electrónico no es más bien difícil que ocurra? La conclusión a que llega el informe y la que yo apoyo es que un fraude masivo en los términos que se estaba analizando es muy difícil. Coincido totalmente con el candidato Capriles. El objetivo fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral del 7 de octubre va a pasar por la capacidad que tenga la oposición para tener sus testigos de mesa en todas y cada una de las mesas, con el objetivo de garantizar la transparencia del acto electoral. Creo que es muy difícil que la oposición gane precisamente por la desventaja tan marcada que lleva el oficialismo, pero no es imposible. Y creo que la mejor manera... Carlos Alberto Montaner, en 15 segundos que nos quedan, muy difícil, pero no imposible. No es imposible, y yo estoy a estas alturas convencido de que el fraude electrónico va a ser imposible por la cantidad de testigos que va a haber pendientes del resultado electoral. Muchas gracias, doctor Sobato. Muchas gracias, Carlos Alberto Montaner. Vamos a un corte y mis conclusiones, mi opinión sobre lo que estamos hablando. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden que muchos de los temas que tratamos aquí, este en particular, los pueden encontrar en mis columnas del Miami Herald y el Nuevo Herald, y que también nos pueden seguir por Facebook y por Twitter, en nuestro Twitter @OppenheimerA. Bueno, mi opinión sobre si puede perder el presidente Chávez el 7 de octubre, yo creo que, como dijo el candidato Capriles en esta entrevista que le hicimos, esto va a ser una lucha entre David y Goliat. El presidente Chávez tiene a su favor todo el aparato estatal, un montón de dinero producto de la mayor bonanza petrolera de Venezuela en los últimos tiempos y una presencia abrumadora en la televisión gracias a las cadenas nacionales que usa para hacer campaña en todo el país, campaña electoral. Sin embargo, aunque se puede argumentar que hay fraude en el proceso electoral porque no hay equidad de condiciones para los dos candidatos, yo discrepo con quienes dicen todavía que el gobierno de Venezuela está montando un gigantesco fraude electrónico y va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque la historia está llena de ejemplos de elecciones donde David le ganó a Goliat. Yo personalmente recuerdo el referendo de Chile donde la oposición le ganó al dictador Augusto Pinochet en 1989, las elecciones en Nicaragua de 1990 donde la oposición le ganó al comandante Daniel Ortega y varios otros ejemplos donde había un presidente con enormes poderes y con muchas encuestas a su favor, pero no pudo contra una oposición organizada que vigiló todas las mesas electorales y terminó ganando las elecciones. De manera que no se puede descontar nada en Venezuela, ni que gane el presidente Chávez, ni que gane el candidato opositor Enrique Capriles. Por lo que estamos viendo, la cosa está mucho más pareja de lo que pensábamos hace algunas semanas. Yo, por lo menos, hace 2 meses decía que ganaba Chávez. Ahora no estoy tan seguro como antes. Muchas gracias y síganos la semana próxima donde tendremos al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ahí en Viena, que nos va a hablar sobre la amenaza iraní. Gracias, hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Es presentado por Itaú. Invierta con un banco que conoce Latinoamérica. Itaú, The Global Latin American Bank. Diario de Miami Herald. MiamiHerald.com. El nuevo Herald.com. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar. Editorial Random House, presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Basta de historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. Mercado de Dinero, el periódico que defiende a los consumidores, apoya a los emprendedores y aplaude las buenas prácticas empresariales.